Buenas noches, América. Ha muerto otro líder social en México. Este luchaba para proteger el hábitat invernal de la mariposa monarca. Las circunstancias de su deceso todavía se están investigando. Homero Gómez González desapareció el pasado 14 de enero y fue visto por última vez la noche previa en una celebración tradicional. Su cadáver fue descubierto dentro de un pozo en la localidad de Ocampo y aunque un examen inicial del cadáver no mostró indicios de trauma, se le está realizando una autopsia para determinar la causa de la muerte. Gómez González era un líder comunal de tierras que lideraba los esfuerzos para preservar los bosques donde hibernan millones de mariposas monarca que llegan a los bosques de Michoacán y otras áreas a través de una travesía de 5.500 kilómetros desde Estados Unidos y Canadá. Estas mariposas necesitan una buena cobertura de árboles para protegerse de las lluvias y el frío, pero la tala ilegal contra la que luchaba Gómez González se está convirtiendo en un gran problema, una gran amenaza para las reservas, que han caído en casi una tercera parte comparado con el año pasado. En años recientes, organizaciones internacionales han llamado la atención sobre los ataques contra activistas ambientales en México. Global Witness, con sede en Londres, reportó, según la agencia AP, 15 asesinatos de activistas en el país en 2017 y 14 en el 2018. Y un reporte reciente de Amnistía Internacional cifra en 12 los activistas asesinados los primeros 9 meses del año pasado. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la muerte de Gómez González es textualmente lamentable y dolorosa. Imaginamos que, como todos los homicidios que se cometen en México, que el año pasado superaron los 35.000, un récord al que el gobierno dice estar priorizando, pero que no se ve reflejado ni en cifras ni en esfuerzos. Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en la costa este de Estados Unidos, Bogotá y Quito, y las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa analizamos el impacto de los protocolos de protección a migrantes en Estados Unidos. ¿Cuáles son los países más violentos de América Latina y por qué? En medio del juicio político en su contra, Donald Trump firmó el TEMEC, respaldado por un buen momento de la economía estadounidense. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas noticias de la actualidad que nos han llamado la atención, a las que les queremos poner notas al pie o la voz de los expertos. El muro que separa Estados Unidos de México no es un muro físico, es un muro de legalidad. Miren lo que acaba de publicar American Immigration Council, que es esta organización que se dedica a asesorar a los migrantes desde el punto de vista legal en sus trámites para estar de una manera legal en Estados Unidos, muchos de ellos solicitando asilo. Es interesante porque esta administración desde hace un año aplica lo que se conocen como los protocolos de protección del migrante. Esos protocolos, también llamados de una manera un poquito más informal, el programa Permanece en México, acaban forzando a esos migrantes a seguir sus casos de solicitud de asilo en territorio mexicano. Pero los datos demuestran que, miren el gráfico, solo 5 de cada 100 inmigrantes consiguen acceder a un abogado para que sus casos avancen. Los datos los han recogido tras un año de documentación y dicen que de los 59.241 personas que solicitaron su solicitud, que presentaron esa solicitud de asilo, solo 2.700 han conseguido que vaya acompañada de un abogado. El muro de Trump es un muro que impide a los migrantes el acceso a su abogado, al debido proceso. Quedan 3 días para las primarias, o en este caso, para ser más precisos, los caucus de Iowa. Es el inicio de esta apasionante carrera de primarias que particularmente tiene a los demócratas escogiendo entre más de una decena de candidatos, aunque claramente solo algunos tienen hoy por hoy opciones de acuerdo a las encuestas. Puede darse la sorpresa, veremos qué pasa en Iowa el lunes, lo van a poder seguir aquí en NTN 24 en una cobertura especial.
Pero antes de llegar ahí, estamos viendo los esfuerzos que están haciendo los candidatos, cada uno con su mensaje. Y hoy, un trabajo periodístico del New York Times nos parece relevante que lo pongamos en la pantalla. Y es escogidos los 4 candidatos que parece que tienen más opciones de seducir a los ciudadanos de Iowa en esos caucus. Lo hacen con una sofisticada estrategia en redes que acaba escondiendo su mensaje fundamental. Y nos parece interesante destacar con imágenes cuáles son esas apuestas estratégicas desde el punto de vista de los proyectos, de los programas que proponen. Miren, de los 4 nos quedamos con Bernie Sanders, Joe Biden, Pete Buttigieg y Elizabeth Warren. Bernie Sanders hace una apuesta a través de esas redes sociales contra ese que llama el 1% más rico de ciudadanos de Estados Unidos y también por su programa de Medicare para todos, ese programa de salud que él quiere extender y que sea una opción pública que pueda competir con la privada, algo que ha recibido muchas críticas porque muchos se preguntan cómo la va a financiar. Joe Biden está apostando por el prestigio de Estados Unidos y dice qué lugar tiene que ocupar la Unión Americana en el mundo y particularmente le pone el acento a terminar con una presidencia, la de Donald Trump, que según Joe Biden ha contribuido a desprestigiar a este país. Pete Buttigieg se centra en la economía, en los salarios. Es esa sorpresa que ha dado hasta ahora esa carrera de primarias con este joven exalcalde que busca esa nominación y que le pone el acento a la situación económica. Y finalmente Elizabeth Warren, que promete eliminar la corrupción. Ese es su mensaje, acabar con la corrupción, particularmente la corrupción de Washington. Otra noticia de la actualidad de hoy. El Reino Unido ya es oficialmente un país que no forma parte de la Unión Europea. Salió esta pasada medianoche, hora de Europa, hace aproximadamente 2-3 horas, y formalmente este país está fuera ya de ese bloque comunitario. Es el primer país en 60 años que decide dejar esa aventura de unificación europea en un club que tiene 28 miembros. El Reino Unido se ha despedido y el visto bueno lo recibió en las últimas horas también con la aprobación en el Europarlamento. 621 europarlamentarios votaron a favor, 49 en contra y 13 se abstuvieron. Vamos a buscar las consecuencias, las reacciones, el análisis. Por eso saludamos a Germán Segre. El señor Segre es analista internacional y es experto en diplomacia pública. Señor Segre, gracias por estar con nosotros. Le pregunto, ¿cómo van a notar los ciudadanos del Reino Unido el hecho de que ya no formen parte de la Unión Europea? Bueno, muy buenas noches a todos. La verdad que eso no es fácil y no va a ser inmediato. Si bien sale a partir de mañana el Reino Unido y tendremos el inicio del Brexit, la verdad es que las reglas de transición todavía se mantendrán por lo largo del año. Entonces tenemos algunos meses por delante donde continuarán en vigor algunas de las reglas para viajar o para importar o aduaneras, etcétera. Y el Reino Unido y todos los países en general se van a tener que adaptar a estas nuevas reglas. Han sido 3 años de duras negociaciones, unas negociaciones que nos han llevado hasta este punto, tras ese referéndum de los ciudadanos del Reino Unido. La gran pregunta que muchos se hacen es si a partir de ahora, y si al Reino Unido le va bien, eso puede ser un ejemplo para otros países. ¿Cree usted que dentro de la Unión Europea el ejemplo de la salida del Reino Unido puede cundir, ser un ejemplo? Sí, pero no sería tan fácil. De hecho, tenemos movimientos nacionalistas a lo largo del mundo, no apenas en Europa, que han mirado un poco más hacia el propio ombligo, hacia fronteras adentro y han tratado de cerrar sus mercados. Debemos ponderar aquí por lo menos 3 situaciones. La primera es que nadie es autosuficiente y el mercado internacional, desde Bretton Woods para acá, ha mostrado que trae más beneficios abrirse al mercado internacional que aislarse en una isla. Sobre todo porque nadie es autosuficiente y todos dependemos de terceros. Inclusive para cerrar las cuentas de la mayoría de nuestros países precisamos exportar, pero nadie te compra si tú no le compras también. El segundo tema, que no menos importante, es que nadie sabe si este Brexit será para mejor o para peor para el Reino Unido. Esto lo sabremos luego de aquí a unos años,
de acá 2, 3, 5 años podremos mirar para atrás y decir valió la pena, fue una muy buena salida o no, fue pésimo o fue lo mismo. Entonces tendremos que esperar para realmente ahí poder hacer un análisis retroactivo y ver si realmente, con retrospecto, para ver si realmente valió la pena o no al Reino Unido hacer el Brexit. Y por último, y no menos importante, de nuevo, tenemos que ponderar que el Reino Unido, si bien hacía parte de la Comunidad Económica Europea, nunca adhirió a la moneda común, con lo cual ellos mantuvieron la libra como su moneda, con una independencia del Banco Central, y es algo que no podría hacer Portugal o España o Italia o Alemania, con lo cual sería una salida muchísimo más compleja para estos países que para Reino Unido, porque primero tendrían que desatar el nudo de la moneda común para luego pensar en un Brexit. Gracias, señor Segre, por haber estado con nosotros. Feliz noche. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Ya regresamos. Tiempo para el análisis, para la entrevista en Cuestión de Poder. Hoy para fijarnos en la última actualización de un reporte que ofrece una fotografía preocupante de América Latina, y es el de la criminalidad, los crímenes que se cometen. La organización Inside Crime acaba de actualizar y hacer las últimas proyecciones de cómo el 2019 cerró en cuanto a cifras, y lista los países en función de esos números de asesinatos, de muertes que se producen. El responsable, codirector y cofundador de la organización de Inside Crime se llama Stephen Dudley y es jefe además de investigación para México, Centroamérica y el Cono Sur, y nos acompaña a esta hora aquí en Cuestión de Poder. Señor Dudley, gracias por acompañarnos, bienvenido. Por nada, por nada. ¿Cuál es la radiografía que tenemos de este último año 2019? Mira, 2019 nos presenta un panorama preocupante, ¿no? Preocupante porque lo que vemos es parecido a 2018 y los años anteriores. Y lo que habíamos visto en esos años es que América Latina se convirtió en el lugar donde más se comete homicidios. Y se comete homicidios por múltiples razones, pero lo que hemos visto en estos años es que se están cometiendo homicidios por la criminalidad que existen en esos países y lo que existe también desde el punto de vista de la fragilidad y de la impunidad que se está generando desde el Estado. Entonces, la combinación de la criminalidad con la poca posibilidad del Estado de intervenir en esa criminalidad, se está generando un panorama muy preocupante. Ustedes listan esos países en función de esos datos y volvemos a ver a Venezuela en esa lamentable primera posición, seguido de Jamaica, de Honduras, de Trinidad y Tobago, El Salvador, Belice, México, Colombia, Guatemala, Puerto Rico y así el resto de países, hasta la posición más beneficiosa o con un índice mucho menor, que es la de Chile, con un 2,6 de crímenes por cada 100.000 habitantes. Le quiero preguntar qué es lo que está convirtiendo a estos países que están en la cabeza, que los unifica a todos, en esos datos tan altos de criminalidad. ¿Qué es lo que tienen en común? Lo que podemos ver que tienen en común son múltiples grupos criminales que están operando dentro de esos países. Y lo que vemos es una criminalidad o un bajo mundo fragmentado, atomizado. Un bajo mundo que tiene muchísimos actores que están compitiendo por unos espacios chiquitos y además cada vez más lucrativos. Lo paradójico de todo esto es que lo que genera el crimen y en muchos casos los homicidios es el incremento de número en la clase media y la declinación de la pobreza. Entonces, entre más personas que tienes en los países que pueden, por ejemplo, comprar drogas, marihuana, por poner un ejemplo,
o cocaína, ¿no? En polvo o cocaína en formas más básicas, como llamamos en Colombia bazuco o otras formas o derivados de la cocaína. Entre más personas que pueden comprar esas drogas, se va incrementando esos mercados y se va incrementando la competición, la competencia entre ellos mismos, entre esos grupos mismos. Señor Dudley, ¿podemos distinguir entre crimen organizado, criminalidad común y violencia de Estado en estas cifras que ustedes presentan? Se puede determinar con más precisión los crímenes del Estado que los crímenes de la criminalidad. Lo que vemos en muchísimos casos es que los oficiales quieren utilizar, y en muchos casos utilizan, los grupos como las pandillas en Centroamérica o narcotráfico, grupos de narcotráfico en lugares como México, como un escudo, digamos, una excusa, y echan la culpa de todo a ellos, y es muy difícil precisar hasta qué punto ellos son los responsables de los incrementos y a veces las bajadas de la misma violencia, cuando ellos tienen un control, un monopolio sobre la violencia. En cambio, con el Estado hay datos mucho más precisos. Se puede ver, por ejemplo, un incremento en el número de muertos por confrontaciones entre policías y supuestos criminales en un lugar como Brasil o también en Venezuela. Entonces, eso sí, también se reflejan los datos y se puede precisar más por ese lado. Hemos visto una violencia récord en México, una violencia y una lucha contra esa criminalidad que, dice el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es bandera de su gobierno. ¿Las medidas que está adoptando AMLO para hacerle frente a esa criminalidad están resultando? Porque a tenor de las cifras parecería que no. Sí, bueno, hay tendencias. Entonces uno entra en el poder y ya existe una inercia que ellos tienen que enfrentar, y es un poco lo que enfrenta el presidente de México. Es una inercia de ya esa atomización de los grupos criminales, y él hereda ese aspecto. Dicho eso, él ha tenido digamos, un programa no bien establecido o definido, por decirlo así, para poder enfrentar eso. De hecho, su acercamiento a la problemática ha sido dejarlos de alguna manera, y eso no ha resultado para nada beneficioso, y sobre todo en lugares donde ha habido mucha violencia en los últimos años, como en el caso del estado de Sinaloa, donde vimos el año pasado que unos grupos muy poderosos hasta podían tomar el espacio que normalmente ocupa el Estado y literalmente liberar su líder criminal. Le pregunto por Colombia. Hace tan solo unos días hablábamos del número de activistas sociales, de líderes sociales que están siendo asesinados. Colombia está en un proceso de paulatina adaptación a esos acuerdos del proceso de paz, que tienen como flacos negativos, como puntos negativos, esa violencia que ahora se está derivando de organizaciones criminales y armadas. El gobierno de Iván Duque le ha puesto empeño a hacerle frente, pero las cifras que estamos viendo sitúan a Colombia como el país con más asesinatos de esos líderes sociales. ¿Qué está haciendo mal Iván Duque? Bueno, en primer lugar, lo que tiene que reconocer el propio presidente de Colombia es que existe una historia ya muy larga antes de que llegamos a este punto en el cual hay muchos líderes que están siendo asesinados. Y es que la tenencia de la tierra y el control de la tierra siempre se ha dado o ha estado en manos de ciertas pocas personas. Y sobre todo después de resolver o de tener procesos de paz y conflictos, resolver ese problema de tierra
bien sea por cuestiones de ganado o por minería o otras cuestiones, siempre está en disputa. Entonces ellos tienen que estar más como pensando ya, adelantándose de ese tipo de problemas, porque ya se puede predecir, ya hemos visto eso ya en muchas situaciones en Colombia, después de hacer un proceso de paz o después de hacer una desmovilización, existen esos conflictos y van a existir esos conflictos, entonces ellos se tienen que adelantar y ese es el problema ahí, se tienen que adelantar y intervenir y proteger a esas personas porque ellos saben que van a tener más peligro. Hablemos de Centroamérica. Centroamérica es una de las regiones, particularmente en los países del Triángulo Norte, que enfrenta una situación de criminalidad que empuja a muchos ciudadanos de esa región del mundo a emigrar buscando un futuro mejor. Hay un gobierno, el de Nayib Bukele en El Salvador, que desde que llegó a la presidencia parece que le está dando la vuelta a las cifras de actividad criminal, de asesinatos, pero en la lista aparece como quinto en los países con más crímenes en el 2019. En cualquier caso, sí hemos visto una disminución respecto al año anterior. ¿Qué podemos tomar de ejemplo de lo que Nayib Bukele está haciendo? Y le pregunto si esa política va a conseguir que la tendencia de reducción de crímenes se mantenga. Yo creo que es muy difícil que se mantenga por el simple hecho de que lo hemos visto en el pasado. Hemos visto ciclos de ese tipo de violencia y respuestas del Estado y después vuelve la violencia. Y la respuesta es la siguiente, una especie de lo que llaman allá mano dura, se puede llamar de muchas formas, pero es incrementar la presencia policial y hasta fuerzas militares en la calle, encarcelar más supuestos pandilleros y supuestos criminales, llenar las cárceles y esperar que desaparezca. Y lo que hemos visto es, tanto en la calle como en las cárceles, los grupos criminales, en este caso las pandillas, se reorganizan. Y se reorganizan y se proyectan desde las mismas cárceles y pueden hasta controlar los espacios criminales y en muchos casos no criminales, porque los mismos pandilleros, por ejemplo, se han metido en la política en El Salvador, incluso con el mismo Nayib Bukele, ellos han negociado, cuando él era alcalde de San Salvador, negociaron directamente con las pandillas para abrir ciertos espacios. Entonces, ese espacio está ya conquistado en términos políticos, pero ellos desde la cárcel y fuera de la cárcel se pueden reorganizar y se pueden proyectar su poder de varias maneras a lo largo de tiempo. La historia de la violencia ya no es además nueva y no viene simplemente por las pandillas. La historia de la violencia existe desde antes del surgimiento de los grupos pandilleros. Entonces, existen ciertas dinámicas que son difíciles de reprimir si no ponen unos proyectos sociales, educativos, de salud, de mejoramiento, de trabajo, etcétera, etcétera. Tienen que poner algunos proyectos a largo plazo para poder resolver ese problema. Y aquí supongo que influye mucho ese recorte de la ayuda por parte de Estados Unidos para esos programas de desarrollo humano y desarrollo social y de creación de oportunidades económicas. Me queda solo un minuto, pero le pido brevedad. Le quería preguntar por Venezuela, que si bien es un país que algunos ven ahora con esperanza el liderazgo de Juan Guaidó, los datos, las cifras de este informe, la verdad es que hacen que uno se lleve las manos a la cabeza. Ha caído un 25%, esto podría ser visto como positivo, del crimen desde el 2018 al 2019. Ahora bien, Venezuela tiene 60 crímenes o asesinatos por cada 100.000 habitantes y es el país donde se producen más asesinatos de América Latina. ¿Hay alguna particularidad, y le recuerdo y le pido la brevedad, ¿hay alguna particularidad que hace a Venezuela única para que tenga estas cifras? La particularidad es que tienen hasta más criminalidad, o sea, más grupos criminales que están actuando y tienen un Estado que está actuando como criminal. O sea, es un Estado, lo que hemos llamado mafioso, que trabaja hasta a la par con esos grupos criminales. Entonces eso está fomentando
una criminalidad mayor que en cualquier otra parte de la región. Es el análisis del informe que acaba de hacer público Inside Crime, una organización que toma los datos y los analiza, los compara para listar los países y esa criminalidad de América Latina. Conversamos con su codirector y cofundador de esta organización, el señor Stephen Dudley. Señor Dudley, gracias, feliz noche. De nada, feliz noche. Puede volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast. Estamos en Apple y en Spotify. Si nos busca, suscríbase y tenga acceso a los contenidos de este programa. Ya regresamos. Tiempo para el debate en Cuestión de Poder, para escuchar las opiniones encontradas de demócratas, republicanos, conservadores, liberales. Hoy quienes nos van a acompañar en este tiempo de análisis de puntos de vista distintos son Arthur Estupiñán, es analista político republicano y es presidente de Estupiñán Group. Arthur, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, mucho gusto. Gracias por estar con nosotros. Y con Gunther Sanabria. Gunther es abogado, es experto en inmigración, es analista político y es demócrata. Gunther, ¿cómo estás? Muy bien, un placer. Gracias por acompañarnos. Quiero comenzar con la primera propuesta de tema y es lo que sucedió en las últimas horas en Washington. El presidente de Estados Unidos firmó finalmente el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. No es que no hubiera, pero hubo una actualización. Es un proyecto bipartidista que ha recibido el aplauso, los votos, el concurso de los demócratas y los republicanos. Y el presidente se rodeó de trabajadores estadounidenses y también de republicanos, ausencia de demócratas, en la Casa Blanca. Arthur, ¿por qué no fueron los demócratas? Bueno, pues la realidad es que los demócratas no tuvieron ningún tipo de participación en este proyecto tan importante de comercio entre México, los Estados Unidos y Canadá. Y es lamentable porque los demócratas no se han concentrado en ningún tipo de legislación, solamente en tratar de, que en este juicio político, en tratar de señalar colisión entre los Estados Unidos y Rusia por el presidente Trump. Es decir, el presidente Trump ha tenido éxito con la economía, menos desempleo con los hispanos, afroamericanos, etcétera, porque él ha trabajado muy bien con los republicanos del Congreso y los demócratas han estado ausentes, desafortunadamente. Pero sin el voto de los demócratas en la Cámara de Representantes no hubiera sido posible avanzar con ese tratado de libre comercio. Así es, y finalmente... Por lo tanto, sí han participado. Bueno, participaron con un voto de sí después de cuánto tiempo estuvieron dilatando este proceso, porque ya este proceso ha estado vigente 6 meses, 7 meses, y los demócratas no habían actuado. ¿No actuaron los demócratas? No, vamos a corregir los hechos aquí. Para empezar, esta es la versión número 5 o 6 de Donald Trump de tratar de... ¿Qué hicieron los demócratas? De invalidar, voy a llegar a eso, de invalidar NAFTA, que fue un convenio que llevaba muchísimos años trabajando para todos los 3 países, pero llegamos a una parte en la que Donald Trump no entendía lo que eso significaba y su primer atentado no funcionó. Gracias a los demócratas que empezamos a hablar de leyes laborales, protección laboral, es que Donald Trump encuentra una solución a este nuevo convenio para que los demócratas lo aprueben. Y no hay que olvidarse que esto se basa en la industria automotriz. Gracias a los demócratas, los trabajadores norteamericanos perdieron miles de trabajos. Gracias al presidente Trump han regresado esos trabajos a los Estados Unidos. Pero hemos pedido que regrese la industria automotriz a los Estados Unidos. Y lo que ha hecho Trump no es arreglar dentro la industria doméstica, sino lo que está haciendo es empeorar. Él va a empeorar la industria doméstica de México. Y le digo a México que se cuide. Porque pero él es americano. Pero el problema vivimos en los Estados Unidos de América. El problema que él está creando en México va a afectar a la economía de Estados Unidos. Bueno, nosotros vivimos y ese es el problema de los demócratas, que se preocupan de todo el mundo. Nosotros somos americanos, nos tenemos que preocupar por los trabajadores norteamericanos. Eso se llama elitista. Los mexicanos tienen un presidente, el presidente Obrador. Andrés Manuel López Obrador. El señor Obrador. Y entonces nosotros tenemos al presidente Trump que está buscando y protegiendo las industrias norteamericanas. Pero vivir pensando de que el resto de los países no nos afectan es vivir con una
tapándose los ojos. ¿Qué es lo que hace Donald Trump? La idea era arreglar la industria automotriz dentro de los Estados Unidos, no crear un problema laboral de uniones en México, y eso es lo que va a traer consecuencias. Y ya vamos a ver, NAFTA funcionaba, y si funcionaba no había que cambiarlo. Este nuevo NAFTA convenio... no funcionaba, bueno. no funcionaba. Y así lo vemos que muchas corporaciones y fábricas norteamericanas que estaban en México han regresado a los Estados Unidos. NAFTA fue apoyado por los republicanos, perdón, pero Mitt Romney, Bush y un montón de republicanos Hubo apoyó NAFTA muchos problemas. muchos años. Bueno, pero el acuerdo ahora se ha actualizado y esta mañana veíamos, por ejemplo, a Andrés Manuel López Obrador aplaudiendo y pidiendo también que Canadá haga lo mismo porque es el último país que queda por sancionar el acuerdo y que pueda entrar en vigor. La Casa Blanca sí ha difundido datos y dice que particularmente en el sector automotriz van a crearse más de 75.000 puestos de trabajo. Así es. Sí, y estos tratados se necesitan actualizar para asegurarse que está a beneficio de los Estados Unidos. México tiene que asegurar que está a beneficio de México y Canadá. El presidente Trump quiere que los trabajadores norteamericanos tengan estos trabajos y que estas compañías y factorías regresen a los Estados Unidos, y así lo están haciendo. Esperemos que pase. Les propongo que cambiemos de asunto. En el Senado avanza el juicio político con el presidente Donald Trump. Hay un punto de inflexión, y es que en las próximas horas se va a decidir, se va a votar si va a haber nuevos testimonios que puedan comparecer. La gran incógnita, y dependiendo de a quién se le pregunte, es si los demócratas van a conseguir el número mágico de 4 votos republicanos para forzar a la mayoría republicana a aceptar esos nuevos testigos. Entre ellos seguramente ellos aspiran a invitar, a escuchar a John Bolton. ¿Lo van a conseguir? Yo creo que estamos mucho más cerca de conseguir el testimonio de John Bolton que lo estábamos la semana pasada. ¿Por qué? Yo creo que ellos se han dado cuenta que con el escrito del libro de John Bolton ha abierto la puerta a muchas preguntas. Hemos visto a muchos republicanos decir, hay que escuchar el testimonio de John Bolton para ver en verdad hasta dónde podemos votar en contra o a favor de lo que están haciendo los republicanos. Pero dice la Casa Blanca que el libro de Bolton tiene una importante y significante cantidad de información clasificada y que no puede ser publicada hasta que esa información sea removida del libro. Típica estrategia republicana de bloquear todo lo que se refiere a Donald Trump, todo lo que se refiere a lo que haya hecho Donald Trump en la Casa Blanca es estrategia que ya le hemos visto, no solamente con este libro, sino también con los documentos y la evidencia que se le pidió por parte del Congreso. Como abogado, yo estoy seguro que usted sabe lo que significa el privilegio presidencial. Así es. Que no se puede divulgar información del presidente por razones de seguridad nacional y particularmente del consejero principal. Esa es la razón que la Casa Blanca no quiere que él divulgue alguna información confidencial y que sea entre el presidente y él. Así es, pero la aclaración es que ese privilegio presidencial no se ha invocado en ninguna de la evidencia que se le pidió a Donald Trump. Y no solamente eso, sino a funcionarios... El presidente sí lo ha invocado. Hasta este momento no hay una invocación formal oficial de la Casa Blanca, y en funcionarios menores de la Casa Blanca no existe el privilegio presidencial. En Washington, D.C. no hay secretos. Y la realidad es que ya todo lo malo que supuestamente algún tipo de escándalo contra el presidente ya ha salido a luz pública. ¿Usted cree que no hay nada más que esconder? Bueno, que yo sepa, no hay nada. Claro, porque no lo conoce. No, pero el embajador Bolton ha dicho que públicamente, y se ha dado a difundir públicamente, que la conversación entre el presidente Trump y Zelensky fue excelente, y eso lo ha dicho públicamente. El presidente Trump no hubo soborno. Él no pidió al presidente Zelensky que le diera dinero por esta ayuda militar de los Estados Unidos. Es decir, no hay ningún tipo de evidencia que ocurrió nada ilegal. Yeah. Lamentablemente, los republicanos se enfocan en lo que no ocurrió, pero los demócratas y el resto del país se va a enfocar en lo que sí ocurrió, que él les restringió la ayuda a ese país, y no solamente eso... Por la corrupción. Así es. Por la corrupción de Ucrania. Ucrania es conocido como uno de los países de más corruptos del mundo. Porque Donald Trump, dentro de su mente, pensaba que estaba ayudando al país, entonces no es ilegal. Y sí es ilegal, señores, porque no solamente eso, sino también bloquear
los pedidos y los opinas del Congreso y ocultar evidencia. Eso también es ilegal. No estamos hablando de lo que no hay. Presidencial. Hablemos de lo que sí hay. Tengo dos consideraciones. Una, ¿creen ustedes que se está recurriendo con demasiada frecuencia, tanto por demócratas como por republicanos, a la excusa de la seguridad nacional para conseguir hacer lo que a uno le interesa? Yo no creo. Yo creo que la excusa la están utilizando los demócratas, que están utilizando este juicio político porque no les gusta el tono del presidente, no les gusta la personalidad del presidente, no les gusta que el presidente Trump ha tenido éxito en la economía de los Estados Unidos, y la verdad es que los demócratas no tienen visión. Y eso es lo que no les gusta, pero eso no es ilegal. Estamos de acuerdo que a los demócratas no les gusta Donald Trump y no le gusta a muchísima gente en el país, no solamente a los demócratas. Pero vamos a aclarar una cosa. La evidencia, Donald Trump la bloqueó. La Casa Blanca la bloqueó. Vamos a tener un juicio real. Él fue presidente. Él es el presidente de los Estados Unidos. No le da poder le da bajo la seguridad nacional, le da la opción a cuestionar que si esa asistencia va a ser usada de una manera eficaz. Yo me pregunto o no. si ese mismo concepto lo hubiesen aplicado para el presidente Obama, si él hubiese dicho que él tenía autonomía como la tiene en este momento Donald Trump, que de dictador, muy cerca de dictador, muy cerca de rey de los Estados Unidos, el presidente Obama se quedó con las manos cruzadas cuando Rusia se tomó a Crimea. El presidente Obama no hizo absolutamente nada. Este presidente ha estado ayudando a los ucranianos para proveerle economía. No hizo nada en Venezuela, no ha hecho nada en Irán, también no apoyó al movimiento para liberar a Irán, y ahora vemos que el presidente Trump liquidó al general Soleimani. Y la lista de Trump sigue también. No ha hecho nada con Corea, no ha hecho nada con China. Podemos hacer una lista de comparación que no va a llegar a nada. Con China tuvimos el Tratado de Libre Comercio. ¿Con China el Tratado de Libre Comercio? Sí, el Tratado de Libre Comercio. Es una guerra de aranceles. Pero... No, pero por lo menos acordaron los dos países el Tratado de Libre Comercio en la faceta número 1. Pero no ha llegado a concretarse. No ha llegado. Lo que hubo fue el acuerdo de una primera fase de entendimiento, pero no es un tratado de libre comercio. No, correctamente, pero por lo menos el tono de esa discusión, de esa guerra, ha disminuido y tenemos 250 billones de dólares en los Estados Unidos más que no teníamos antes. Volviendo al tema de TEMEC, por los impuestos. No se ha considerado lo que va a hacer China con respecto al acuerdo de TEMEC. Vamos a ver qué pasa cuando China responda a ese acuerdo. Pero por lo menos el presidente Trump sí llegó a ese acuerdo, técnicamente es un acuerdo que todo el mundo lo está celebrando. Sí, porque le rebaja la tensión entre los dos países. Exacto. De una guerra comercial que afecta a las dos principales economías del mundo y que por lo tanto tiene ramificaciones más allá de las economías nacionales de estos dos países. Antes de terminar, quedan 3 días para los caucus de Iowa, el inicio de la carrera de primarias, y lo que dicen las encuestas, las medias nacionales que realiza Real Clear Politics, es que Sanders está por encima de Joe Biden. Poco a poco Sanders ha ido subiendo, tiene el 23,8% de intención de voto, seguido de un Biden con un 20%, Buttigieg con un 15% y Elizabeth Warren con un 14%. Y de allí para abajo el resto de candidatos. ¿Quién cree que va a ser el gran ganador de esos caucus? Bueno, como republicano, yo ojalá que gane el senador Bernie Sanders, porque él es no solamente socialista, pero en su corazón él es comunista. Y el pueblo americano no está dispuesto a elegir a un comunista como presidente de los Estados Unidos. Así que como republicano, ojalá que gane a Sanders. ¿Usted está muy seguro de que Bernie Sanders no tiene opciones? Bueno, los jóvenes son los que los apoyan, pero cualquier persona que paga impuestos reconoce que la salud pública general, la educación pública, todo lo que los socialistas y comunistas tratan de implementar es lo que el senador Sanders quiere implementar en los Estados Unidos. Tengo que darle la palabra al senador, pero ¿por qué ustedes los republicanos les gusta poner en el mismo saco a los socialistas y a los comunistas? Estudie bien la trayectoria del senador Sanders para que usted lo pueda ver. Una cosa es eso y la otra es que ustedes utilizan el concepto comunismo y el concepto socialismo y lo ponen dentro del mismo saco. Eso se llama raíces. Son dos cosas distintas. Totalmente distintas, pero el corazón del senador Sanders, él es comunista. Ok, eso es lo que dice usted. Sí, señor. Perfecto. Y yo estoy seguro que los republicanos preferirían que Bernie Sanders sea republicano. Pero mira, Bernie Sanders es como ese invitado a la fiesta que no sabe cuándo irse. ¿Okay? Lamentablemente lo hizo en las últimas elecciones y ahora lo está haciendo de nuevo. Pero si está encima en las encuestas de los demócratas. Biden, pero eso no quiere decir que vaya a ser elegido, porque los que estamos apoyando a Biden
sabemos que Biden es el elegido. ¿Usted apoya a Biden? 100%. Yo sé que Joe Biden va a ser el candidato demócrata y es el candidato que tiene las mejores calificaciones para demostrar un buen plan, lo cual vamos a ver la comparación del plan que presentó Donald Trump y el plan que está Por lo menos esa es la Joe esperanza Biden. de los demócratas, porque ellos saben que si el senador Sanders es el nominado, la pierden contra Pero el entonces su presidente. argumento se cae cuando las opciones de Joe Biden puedan ganar. Es decir, en el momento en el que la amenaza que usted dice que existe de que venga un comunista y un socialista a liderar el Partido Demócrata no exista porque no haya ganado Bernie Sanders y gane Joe Biden, entonces ustedes podrían decir, bueno, no nos importa que gane Joe Biden. Bueno, Joe Biden es, mientras que se sabe más y más, ahora hay otro libro que fue publicado que dice no solamente el hijo Hunter Biden es corrupto, pero tiene un hermano que también está en corrupción, tiene otros familiares, todos se han vuelto multimillonarios y el pueblo americano va a conocer todo eso. Así que venga, si su candidato gana, pues yo estoy seguro que el presidente Trump le va a ganar fácilmente. Yo quiero decirle que convertirse en multimillonario en Estados Unidos es una cosa buena. Sí, pero no con la corrupción. En el Senado y en el Congreso está lleno de personas que llegaron con no de clase media y que hoy son multimillonarios. El presidente Trump llegó a la Casa Blanca siendo millonario, no llegó a la Casa Blanca para hacerse millonario. Y eso es lo que Biden está tratando de hacer. Esto es lo que hacen los republicanos, le buscan echar tierra a un candidato que no tiene nada. Joe Biden ha sido un hombre de política en este país. ¿De dónde vienen los millones de dólares que tiene? Por muchísimos años. Y hasta ¿De este dónde llegan momento los millones? no le pueden poner algo negativo como se lo han puesto a Donald Trump. ¿De dónde vienen los millones que tiene Biden? Siendo un servicio público, precisamente. ¿Quiere cerrar? Doctor, yo le estoy preguntando. Listo. ¿Quiere cerrar? Joe Biden va a ser el candidato demócrata. Ojalá. Y eso los hace nerviosos a los republicanos. Para nada. Y esta es la confrontación aquí en el debate hoy en Cuestión de Poder. Hemos escuchado, compartido este tiempo de puntos de vista encontrados con Arthur Estupiñán y con Gürtel Sanabria. Gracias por haber estado con nosotros. Vuelve a escuchar este debate en nuestro podcast en Apple y en Spotify. Ya regresamos. Nosotros nos vamos a las redes sociales, a algunos de los comentarios que nos han llamado la atención. Los primeros comentarios que seleccionamos son los que hacen referencia a ese líder asesinado, un líder social en México que se dedicaba precisamente a trabajar para evitar la tala ilegal, un hábitat fundamental en el que él intentaba proteger para las mariposas monarca. Indignación por la muerte de Homero Gómez González, defensor de los bosques michoacanos y de los santuarios de la mariposa monarca. Mi más sentido pésame para su familia y amigos. Lamento la partida de Homero. Y finalmente, unas notas sobre el triste, si me permiten, Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que a esta hora ya es una realidad. Me sorprende la cantidad de personas que eligen gastar casi $250,000 para hacer un timbre, pero nada sobre bienestar social para ayudar a mover la economía. En lugar de eso, nos están volviendo a todos locos. Así terminamos, con una mirada a ese viejo continente, a Europa, que sigue siendo fascinante, una mirada que le tienen de admiración muchos latinoamericanos y que ve cómo se resquebraja ese proyecto que tanta admiración generó. Gracias por la generosidad de su tiempo. Esperemos que hayan aprendido, como lo hemos hecho nosotros, de nuestros invitados. Que tengan una feliz noche.